Frankfurt, Alemania. Una ventana entreabierta. 1953. Una mujer de mediana edad observa la calle desde las cortinas de encaje de su apartamento en el tercer piso. Es viuda, discreta, siempre educada con los vecinos. Ellos murmuran sobre ella. Perdió al marido en la guerra. Pobre mujer tan joven cuando se quedó sola. Lo que no saben es que entre 1942 y 1945, esa misma mujer que ahora hornea galletas para los niños del edificio, pasó 3 años como guardia en Ravensbrück, el campo de concentración femenino más grande de la Alemania nazi. Esta no es una historia aislada, es un patrón que se repitió cientos de veces en toda la Europa de posguerra. Mujeres que participaron activamente en el Holocausto simplemente regresaron a casa, crearon nuevas identidades y reconstruyeron sus vidas como si los horrores que cometieron fueran solo una pesadilla distante. Las cifras son devastadoras para cualquier concepto de justicia. Entre 3.500 y 5.000 mujeres sirvieron como guardias en los campos de concentración nazis. De estas, solo cerca de 200 fueron juzgadas por tribunales aliados entre 1945 y 1949. Esto significa que más del 90% nunca enfrentó un tribunal. La mayoría vivió décadas en libertad, muchas muriendo tranquilamente en sus camas, rodeadas por nietos que jamás supieron la verdad sobre sus abuelas. Para entender cómo fue posible esta impunidad masiva, debemos regresar al caos de mayo de 1945. Cuando la Alemania nazi finalmente se rindió, Europa era un continente en ruinas. Millones de personas vagaban por las carreteras, refugiados, sobrevivientes, soldados derrotados. En medio de esta confusión gigantesca, era sorprendentemente fácil para una exguardia de campo de concentración hacerse pasar por una refugiada más. Pero había un factor aún más importante. Nadie esperaba encontrar tantas mujeres involucradas en los crímenes. El imaginario de la época asociaba los horrores nazis principalmente con hombres. Las mujeres eran vistas como víctimas, no como perpetradoras. Esta percepción equivocada permitió que muchas exguardias pasaran completamente desapercibidas. Los aliados tenían prioridades claras en 1945. Arrestar primero a los líderes nazis, luego a los comandantes de campos, después a los arquitectos del Holocausto. Las guardias mujeres eran consideradas piezas menores en el sistema, un error histórico que le costaría caro a la justicia. Esta historia no se trata solo del pasado, es una advertencia sobre el presente y el futuro. Nos dice que el mal no siempre tiene cara de monstruo. A veces usa delantal de cocina, a veces sonríe a los vecinos, a veces ayuda con la tarea de los nietos. Y por eso es tan peligroso, porque cuando no reconocemos el mal, no podemos defendernos de él. Las mujeres que escaparon de la justicia no eran monstruos únicos, eran personas comunes que tomaron decisiones terribles y después encontraron maneras de vivir con esas decisiones. Estudiaron cómo compartimentar sus vidas, separando completamente su pasado criminal de su presente respetable. Esta capacidad de reinvención plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana. ¿Es posible que alguien responsable de crímenes atroces se convierta genuinamente en una buena persona? ¿O simplemente aprendieron a actuar el papel de ciudadanas respetables mientras seguían siendo los mismos monstruos que siempre fueron? Lo que descubrirás en esta investigación transformará tu comprensión sobre justicia, memoria y el precio del olvido. Es la historia de venganza no cumplida, de oportunidades perdidas y de cómo sociedades enteras eligieron la comodidad del silencio sobre la dificultad de la verdad. Si quieres conocer más historias que la historia oficial prefiere olvidar, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. El fin de la guerra y el comienzo del silencio, mayo de 1945. La Alemania nazi se desploma en llamas y humo. Berlín está en ruinas. Hitler está muerto. El Reich de 1000 años duró apenas 12. Pero para millones de alemanes, la guerra no terminó con una rendición. Terminó con una pregunta simple: ¿cómo esconder lo que hicieron? En las últimas semanas del Reich,
una orden desesperada resonó en todos los campos de concentración. Destruir todo. Documentos fueron quemados apresuradamente, uniformes enterrados en jardines, identidades falsas creadas de la noche a la mañana. Toda una generación intentó borrar sus rastros antes de que llegaran los aliados. Entre estos fugitivos estaban cientos de mujeres que habían servido como guardias en los campos de concentración. La lógica era simple pero devastadora. Sabían lo que las esperaba si eran descubiertas. Habían visto las pilas de cuerpos, habían participado en los asesinatos. Sabían que no había excusa posible. Algunas huyeron a otros países aprovechando las redes de escape nazi, otras se escondieron en ciudades destruidas donde nadie hacía preguntas. Pero la mayoría siguió una estrategia aún más audaz. Simplemente regresaron a casa, contaron una historia inventada sobre trabajar en fábricas durante la guerra y comenzaron sus vidas de nuevo. ¿Por qué esta estrategia funcionó tan bien? La respuesta está en el caos absoluto de 1945. Alemania estaba dividida en 4 zonas de ocupación: estadounidenses, británicos, franceses y soviéticos, cada uno con sus propias prioridades y métodos. Los archivos estaban incompletos o destruidos. Las comunicaciones entre los aliados eran confusas y lentas. Pero había un problema aún más fundamental: el sesgo de género en la percepción de los crímenes nazis. Los investigadores aliados buscaban principalmente a hombres. Las listas de criminales buscados contenían abrumadoramente nombres masculinos. Cuando encontraban mujeres en los campos liberados, la primera asunción era que eran víctimas, no perpetradoras. Esta ceguera de género tuvo consecuencias devastadoras. Mientras los comandantes masculinos eran arrestados e interrogados, muchas guardias simplemente caminaron fuera de los campos liberados, mezclándose con las multitudes de refugiados. Algunas incluso recibieron ayuda humanitaria de los propios aliados. El caso de Maria Mandl, supervisora jefe de Auschwitz-Birkenau, ilustra perfectamente esta dinámica. Cuando los soviéticos liberaron el campo, Mandl se había ido días antes. Logró llegar hasta Austria, donde vivió bajo identidad falsa durante 2 años, antes de ser finalmente identificada. Durante esos 2 años, trabajó como enfermera en un hospital estadounidense, cuidando a soldados aliados heridos. En los primeros años de posguerra, las prioridades de los aliados eran claras pero limitadas: arrestar primero a los líderes políticos del Reich, luego a comandantes de campos, después a los arquitectos del Holocausto. Las guardias mujeres eran consideradas piezas menores en el sistema. Un error de cálculo histórico que permitió que la mayoría escapara. El programa de desnazificación prometía limpiar la sociedad alemana de criminales de guerra. En la práctica, se convirtió en un juego del escondite que duró décadas. Las exguardias aprovecharon varios factores que jugaban a su favor. Primero, la destrucción masiva de documentos nazis significaba que era difícil probar quién había estado dónde. Segundo, las víctimas que podrían identificarlas estaban muertas o dispersas por el mundo. Tercero, las propias guardias desarrollaron versiones alternativas de sus historias que eran difíciles de refutar. La narrativa más común era: trabajé en una fábrica de municiones durante la guerra. Esta historia tenía varias ventajas. Explicaba ausencias prolongadas de casa, justificaba conocimiento de disciplina militar y era prácticamente imposible de verificar, dado que muchas fábricas habían sido bombardeadas. Familias enteras entraron en una conspiración de silencio. No se hacían preguntas incómodas sobre dónde había estado mamá durante la guerra. Los pasados no se investigaban. Una generación creció sin saber quiénes realmente eran sus padres o sus madres. Era más fácil creer que la guerra había sido peleada por otros, por monstruos, por personas diferentes a ellos, pero la verdad era más perturbadora. Los monstruos eran personas normales que habían tomado decisiones terribles, y ahora estaban sentadas en la mesa de la cena, ayudando con las tareas de los hijos. Esta negación colectiva no fue accidental. La sociedad alemana de posguerra necesitaba creer en la narrativa de que fueron engañados por una pequeña élite de fanáticos.
Era psicológicamente más cómodo no profundizar demasiado en el pasado de los vecinos. ¿Fue ingenuidad de los aliados o conveniencia política? Comenta tu perspectiva sobre esta compleja realidad. ¿Quién fue juzgada? ¿Quién desapareció? ¿Quién volvió a empezar? Los números cuentan una historia devastadora sobre la justicia de posguerra. Se estima que entre 3.500 y 5.000 mujeres sirvieron como guardias en los campos de concentración nazis. De estas, solo cerca de 200 fueron juzgadas por tribunales aliados entre 1945 y 1949. Eso significa que más del 90% nunca enfrentó un tribunal. Los juicios que sí ocurrieron siguieron patrones completamente diferentes, dependiendo de dónde y cuándo sucedían. Esto creó una lotería judicial donde crímenes idénticos recibían castigos radicalmente diferentes. Los tribunales estadounidenses en Dachau se enfocaron en crímenes cometidos en campos liberados por tropas estadounidenses. Juzgaron rápidamente, pero con criterios inconsistentes. Una guardia podía ser condenada a muerte por golpizas sistemáticas. Otra recibía solo 5 años por participar directamente en asesinatos masivos. Los británicos en Lüneburg condujeron el famoso juicio de Bergen-Belsen, donde Irma Grese y otras guardias fueron condenadas a muerte. Pero aún ahí, muchas recibieron sentencias sorprendentemente leves considerando la magnitud de sus crímenes. Los tribunales polacos en Cracovia fueron consistentemente los más duros. Juzgaron principalmente crímenes cometidos en suelo polaco, especialmente en Auschwitz y Majdanek. Las sentencias eran severas. Muchas guardias recibieron prisión perpetua o pena de muerte. Los polacos habían sufrido el genocidio en carne propia y no estaban dispuestos a mostrar clemencia. Los franceses adoptaron un enfoque más limitado, juzgando solo crímenes contra ciudadanos franceses e ignorando la mayoría de los asesinatos masivos. Esta perspectiva nacionalista significó que muchos crímenes graves simplemente no fueron procesados. Pero el mayor problema no eran las diferencias entre tribunales, era la falta sistemática de evidencias. Los nazis habían destruido documentos deliberadamente en las últimas semanas de la guerra. Muchas víctimas potenciales estaban muertas. Los testigos sobrevivientes estaban esparcidos por el mundo, a menudo sin recursos para viajar y testificar, y las propias guardias rara vez cooperaban con las investigaciones. La mayoría negaba todo, alegando confusión de identidad o afirmando que habían trabajado solo en tareas administrativas. Sin documentos que las contradigan, era difícil probar lo contrario. ¿El resultado? Aun cuando eran capturadas, muchas eran liberadas por falta de pruebas suficientes. El estándar legal de la época requería pruebas directas de crímenes específicos. No bastaba demostrar que alguien había trabajado en un campo de concentración. Era necesario probar que había participado personalmente en asesinatos específicos. La situación empeoró dramáticamente en los años 1950. La Guerra Fría cambió completamente las prioridades políticas. Alemania Occidental se convirtió en un aliado estratégico crucial contra la Unión Soviética. El discurso oficial cambió rápidamente de desnazificación a reconciliación nacional. Se concedieron amnistías masivas. Las sentencias fueron sistemáticamente reducidas. Las prisiones se abrieron. Muchas exguardias que cumplían penas largas fueron liberadas años antes de lo previsto, alegando consideraciones humanitarias o buena conducta. La justificación era siempre la misma. Necesitamos seguir adelante. No podemos vivir en el pasado. Ya sufrieron suficiente. Para las víctimas y sobrevivientes del Holocausto, estas palabras sonaban como una segunda traición, tan dolorosa como la primera. El caso de Hermine Braunsteiner ilustra perfectamente esta dinámica. Conocida en Majdanek como la yegua por sus patadas brutales con botas de caña alta, fue capturada en 1945 y condenada a solo 3 años de prisión por tribunales austriacos. Liberada en 1948, emigró tranquilamente a Estados Unidos, donde vivió como ama de casa respetable en Queens durante 25 años. En los años 1960, una nueva generación de alemanes
comenzó a hacer preguntas incómodas sobre el pasado de sus padres. El juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, en 1961, conmocionó al mundo y revivió el interés internacional en los crímenes nazis. Los procesos judiciales en Alemania fueron gradualmente reabiertos. Surgió una nueva doctrina legal revolucionaria. Ya no era necesario probar crímenes específicos individuales. Bastaba probar participación consciente en el sistema de exterminio. Cualquiera que trabajara en campos de concentración era, por definición, cómplice de asesinato masivo. Este cambio legal llevó a una ola de juicios tardíos en los años 1970 y 1980. Decenas de exguardias ancianas, algunas con más de 80 años, fueron finalmente llevadas a juicio. El problema era que para entonces la mayoría de las perpetradoras ya habían muerto de vejez. Los pocos juicios que ocurrieron generaron debates intensos en la sociedad alemana. ¿Tenía sentido moral procesar a nonagenarias en sillas de ruedas? ¿La justicia tardía seguía siendo justicia verdadera? Para algunos, absolutamente sí. Era una cuestión de principio fundamental. Los crímenes contra la humanidad no prescriben. No importa cuánto tiempo haya pasado o qué tan frágil esté el perpetrador. Para otros, era un ejercicio cruel e inútil. Las verdaderas víctimas ya estaban muertas. Los juicios servían solo para satisfacer una sed de venganza sin propósito constructivo. Pero había un tercer grupo que veía en los juicios tardíos algo diferente. Una oportunidad invaluable de educación, demostrar a las nuevas generaciones que las acciones tienen consecuencias, sin importar cuánto tiempo pase. ¿Crees que la justicia a los 90 años sigue siendo justicia o es solo teatro? Comparte tu reflexión. Herta Bote siempre quiso ser enfermera. Nació en 1921 en una pequeña ciudad alemana, hija de un carpintero y una ama de casa. Familia trabajadora, religiosa, aparentemente normal. A los 18 años, comenzó a entrenarse como enfermera en una clínica local, pero la guerra cambió sus planes de manera que jamás habría imaginado. En 1942, respondió a un anuncio que prometía trabajo importante para el Reich, con buena remuneración y vivienda garantizada. El anuncio no mencionaba que sería en Stutthof, un campo de concentración en la Polonia ocupada. Para una joven sin muchas opciones económicas, parecía una oportunidad perfecta. Bote se adaptó rápidamente a su nueva función. En pocos meses, pasó de aspirante a enfermera a guardia veterana. Cargaba un bastón de madera y lo usaba sin vacilación. Las prisioneras la recordaban décadas después como una de las guardias más brutales de Stutthof. Golpeaba mujeres por razones triviales. Caminar demasiado lento durante los traslados, mirar en dirección equivocada durante los recuentos, respirar demasiado fuerte durante las formaciones matutinas. Su transformación de cuidadora potencial en torturadora activa fue rápida y completa. En 1944 fue transferida a Bergen-Belsen, donde supervisaba miles de prisioneras en condiciones cada vez más inhumanas. El campo estaba superpoblado, sin comida suficiente, sin medicinas, sin esperanza. Y Herta Bote estaba ahí manteniendo el orden con su bastón de madera. Cuando los británicos liberaron Bergen-Belsen el 15 de abril de 1945, encontraron una pesadilla que desafía la descripción. Montañas de cuerpos, sobrevivientes esqueléticos, enfermedades rampantes. Y encontraron a Herta Bote aún en su puesto, aparentemente sin comprender que su mundo había terminado. El juicio fue rápido en septiembre de 1945. Las evidencias eran devastadoras. Decenas de testigos sobrevivientes describieron sus golpizas sistemáticas y asesinatos. Los británicos no tenían paciencia para explicaciones elaboradas. Bote fue condenada a 10 años de prisión. Pero aquí comienza la parte más perturbadora de su historia. Sirvió solo 6 años. Fue liberada en 1951 por buena conducta en prisión. Y después, simplemente volvió a casa. Consiguió empleo como doméstica en una familia rica de clase media. Su nuevo patrón nunca supo de su pasado. Para él, Herta era solo una mujer trabajadora que había perdido al marido en la guerra, una historia común en la Alemania de posguerra. Era eficiente, callada
y no causaba problemas. En 1956 se casó con un viudo que tenía 3 hijos pequeños. Los crió como si fueran sus propios hijos. Era una madrastra cariñosa y dedicada. Los niños la adoraban. Cocinaba, limpiaba, ayudaba con las tareas escolares y los consolaba cuando lloraban. Durante décadas, nadie en su nueva comunidad sospechó nada. Bote vivía una vida perfectamente normal en una ciudad pequeña. Hacía compras en el mercado local, donde los vendedores la conocían por su nombre. Iba a la iglesia los domingos y participaba en eventos comunitarios. Cuidaba un jardín pequeño pero hermoso. Sus vecinos la veían como una mujer ejemplar. Siempre tenía una palabra amable para los niños del vecindario. Ayudaba a las personas mayores con sus compras. Era el tipo de persona que todos querríamos como vecina. Hasta que en 1980, un periodista investigativo la encontró. Había estado siguiendo pistas sobre guardias de Bergen-Belsen que nunca habían sido procesadas completamente. Su investigación lo llevó hasta la respetable ama de casa que vivía bajo su verdadero nombre, sin siquiera intentar esconderse. La entrevista que siguió fue absolutamente impactante. A los 59 años, Herta Bote no mostró ni el menor rastro de remordimiento por los crímenes que había cometido 35 años antes. Cuando le preguntaron directamente sobre las golpizas que había administrado, respondió con frialdad: «Yo estaba haciendo mi trabajo. Era lo que se esperaba de mí». «¿Se arrepiente de algo?», preguntó el periodista. «¿Por qué debería arrepentirme? Era joven. Estaba obedeciendo órdenes. Era tiempo de guerra. Todo el mundo hacía lo que tenía que hacer». Cuando se le confrontó con testimonios específicos de prisioneras que había golpeado hasta la muerte, se encogió de hombros con indiferencia. Eran criminales. Estaban en prisión por alguna razón. Si no hubieran hecho nada malo, no habrían estado allí. Esta lógica circular y la completa ausencia de empatía dejaron al periodista sin palabras. No era solo negación o racionalización, era una incapacidad fundamental para reconocer la humanidad de sus víctimas. La entrevista fue transmitida por Televisión Nacional en Alemania y causó un escándalo inmediato. Por primera vez, el público alemán vio a una exguardia nazi hablando abiertamente, sin remordimiento alguno, sobre su participación directa en el Holocausto. Herta Bote vivió otros 20 años después de esa entrevista, muriendo tranquilamente en su cama en 2000 a los 79 años. Sus hijastros, que la habían adorado durante décadas, quedaron completamente devastados cuando finalmente conocieron toda la verdad después de su muerte. Uno de ellos dijo a los periodistas: «Para nosotros, era solo una abuela cariñosa que hacía los mejores pasteles de manzana de toda la ciudad. Nunca, jamás, imaginamos que tenía sangre en sus manos». ¿Cómo reconcilias el amor familiar con la verdad histórica? Comparte tu reflexión sobre este dilema moral. Si la historia de Herta Bote es sobre negación absoluta, la de Hildegard Lachert es sobre reinvención estratégica. Nacida en Berlín en 1920, Lachert era hija de un obrero metalúrgico. Inteligente y ambiciosa, quería mucho más de la vida de lo que sus padres trabajadores podían ofrecer. A los 19 años, se unió entusiasmadamente a las Juventudes Hitlerianas Femeninas. A los 22, ya estaba sirviendo como guardia en Majdanek, uno de los campos de exterminio más mortíferos de la Polonia ocupada. No había llegado ahí por accidente o desesperación económica. Había elegido activamente ese camino. Las prisioneras la apodaron Bloody Brigitte por su crueldad particularmente sádica. No se conformaba con cumplir órdenes básicas. Parecía disfrutar genuinamente causando sufrimiento. Los testimonios de sobrevivientes la describieron forzando a prisioneras embarazadas a arrodillarse en el lodo helado por horas, golpeando mujeres hasta que abortaran, eligiendo niños para las cámaras de gas con una sonrisa en el rostro. En 1943 fue transferida a Auschwitz-Birkenau, donde su reputación de brutalidad excepcional solo creció. Los sobrevivientes la recordaron décadas después como una de las guardias más temidas de todo el complejo concentracionario. Capturada por fuerzas polacas en 1945,
fue juzgada rápidamente y condenada a 15 años de prisión por crímenes de guerra. Los polacos no tenían paciencia para explicaciones o justificaciones. Habían visto de primera mano lo que personas como Lackert eran capaces de hacer. Pero en 1956, algo completamente sorprendente ocurrió. Fue discretamente liberada de la prisión polaca y deportada a Alemania Occidental. Oficialmente, fue un intercambio humanitario rutinario entre bloques. La realidad era mucho más compleja y siniestra. Documentos de la CIA desclasificados décadas después revelaron la verdad impactante. Hildegard Lackert había sido reclutada como agente doble durante los primeros años de la Guerra Fría. La lógica de los servicios de inteligencia occidentales era cínica pero práctica. Lackert tenía conexiones invaluables en las redes de exnazis y veteranos de las SS. Podía infiltrar grupos que podrían ser útiles o peligrosos en el nuevo conflicto ideológico contra la Unión Soviética. La CIA y el servicio secreto alemán BND la liberaron específicamente a cambio de información sobre redes de exnazis y agentes comunistas en Europa Oriental. Su misión era identificar y reportar actividades de antiguos colegas que podrían ser reclutados por los soviéticos o que estaban organizando nuevas redes fascistas. Durante los años 1960 y principios de los 70, Lackert vivió una vida doble absolutamente extraordinaria. Públicamente, trabajaba como secretaria eficiente en una empresa de seguros en Düsseldorf. Era considerada una empleada modelo, puntual, organizada, discreta. Privadamente, reportaba actividades y movimientos de antiguos camaradas nazis a sus nuevos jefes estadounidenses y alemanes occidentales. Asistía a reuniones de veteranos de las SS. Participaba en encuentros nostálgicos de camaradería y reportaba todo meticulosamente a sus controladores. Fue una de las operaciones más cínicamente pragmáticas de la Guerra Fría. Usar a una asesina masiva comprobada como recurso de inteligencia porque tenía exactamente las conexiones correctas. Los servicios occidentales estaban dispuestos a perdonar crímenes de guerra si el perpetrador podía ser útil contra los comunistas. Durante más de 15 años, esta estrategia funcionó perfectamente. Lackert proporcionó información valiosa sobre redes de exnazis, algunas de las cuales efectivamente estaban siendo cortejadas por agentes soviéticos. Su trabajo contribuyó a desarticular varias operaciones de inteligencia comunista en Alemania Occidental. Pero en 1975 todo se desplomó estrepitosamente. Alemania había cambiado fundamentalmente. Una nueva generación nacida después de la guerra exigía justicia por los crímenes nazis, independientemente de cualquier consideración de Guerra Fría. El pragmatismo geopolítico ya no era suficiente para justificar la impunidad. Hildegard Lackert fue arrestada nuevamente y llevada a juicio en Düsseldorf. Esta vez el proceso duró 6 largos años y reveló detalles absolutamente horribles sobre sus crímenes en Majdanek y Auschwitz. Sobrevivientes, ahora ancianos, viajaron desde todo el mundo para testificar contra ella. Sus testimonios fueron desgarradores. Descripciones detalladas de niños siendo enviados a la muerte, mujeres golpeadas hasta la inconsciencia, selecciones para las cámaras de gas conducidas como si fueran juegos perversos. La defensa de Lackert era predeciblemente simple. Solo estaba siguiendo órdenes superiores. Era joven. No tenía opción. Todo el mundo hacía lo mismo. Pero los tiempos habían cambiado completamente. El tribunal de los años 80 no estaba dispuesto a aceptar esas justificaciones que habían funcionado en los años 50. Condena final. Prisión perpetua. Esta vez no hubo liberación anticipada por consideraciones de Guerra Fría. No hubo intercambios diplomáticos. No hubo nuevas oportunidades de servir a otros amos. En la prisión, Lackert finalmente habló extensamente sobre sus crímenes, pero no en arrepentimiento genuino, sino en justificación continua. En una carta publicada por un periódico alemán escribió: «Era joven y no sabía mejor. Todos hacían exactamente lo que yo hice. Era tiempo de guerra. No éramos diferentes de soldados siguiendo órdenes militares».
Murió en prisión en 1995, a los 74 años. Hasta su último día, insistió en que era fundamentalmente una víctima de circunstancias históricas excepcionales. Su caso revela la complejidad moral profunda de la Guerra Fría, donde consideraciones geopolíticas rutinariamente superaban la justicia fundamental. También muestra cómo algunos perpetradores lograron no solo escapar del castigo merecido, sino beneficiarse directamente de sus crímenes pasados. Los fines justifican los medios en temas de seguridad nacional. Reflexiona sobre este dilema ético complejo. Entre las historias de sadismo desenfrenado y negación absoluta, la trayectoria de Johanna Langefeld ofrece un contraste perturbador y tal vez aún más inquietante. Su caso plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del mal, la posibilidad de redención y los matices morales en situaciones extremas. Nacida en Baviera en 1900, Langefeld trabajó como costurera antes de ingresar al sistema concentracionario nazi. En 1938 se convirtió en guardia jefe en Lichtenburg, el primer campo de concentración diseñado específicamente para mujeres. Después fue transferida a Ravensbrück y finalmente a Auschwitz-Birkenau como supervisora principal del sector femenino. Pero su reputación entre las prisioneras era dramáticamente diferente a la de otras guardias. Los sobrevivientes la describieron consistentemente como menos cruel que sus colegas. Algunas reportaron pequeños actos de humanidad que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Comida extra escondida en lugares estratégicos, medicamentos de contrabando, castigos aliviados cuando nadie más estaba mirando. Esto no significa que fuera inocente de crímenes graves. Como supervisora jefe, Langefeld comandaba todo el sistema de guardias femeninas en los campos más mortíferos del Reich. Organizaba los recuentos diarios donde las prisioneras morían de frío y agotamiento. Supervisaba los castigos colectivos, implementaba las órdenes de ejecución que llegaban desde Berlín. Pero dentro de ese sistema de horror absoluto, ocasionalmente mostraba destellos de humanidad que otras guardias simplemente no mostraban. Pequeños gestos que, en contexto normal, serían insignificantes, pero en un campo de concentración podían representar la diferencia entre esperanza y desesperación total. Por eso, cuando fue capturada por fuerzas estadounidenses en 1945, algo absolutamente inédito ocurrió. Exprisioneras se ofrecieron voluntariamente para testificar a su favor en cualquier juicio. Mujeres que habían sufrido terriblemente en Ravensbrück escribieron cartas a las autoridades aliadas pidiendo clemencia, específicamente para Langefeld. No negaban que hubiera participado activamente en el sistema concentracionario, pero argumentaban que había intentado, dentro de los límites extremadamente estrechos de lo posible, minimizar el sufrimiento cuando podía hacerlo, que había demostrado compasión humana en circunstancias donde la compasión podía costar la vida. El caso creó un dilema legal y moral completamente sin precedentes para los tribunales aliados. ¿Cómo juzgar a alguien que había sido simultáneamente perpetradora y ocasionalmente protectora? ¿Cómo pesar la participación en el sistema contra los actos individuales de humanidad? Los precedentes legales de la época no ofrecían orientación clara. El derecho internacional sobre crímenes de guerra se centraba en responsabilidad de mando y participación en atrocidades. No había marco legal para evaluar actos de misericordia dentro de sistemas genocidas. El juicio fue pospuesto repetidamente, mientras las autoridades intentaban decidir cómo proceder. Langefeld quedó detenida, esperando una decisión judicial que parecía nunca llegar. Los meses se convirtieron en años. El caso se volvió cada vez más complicado política y moralmente. En 1946, Langefeld logró algo aún más extraordinario. Escapó de la prisión estadounidense con ayuda directa de exprisioneras. Las mismas mujeres que habían sido sus prisioneras en Ravensbrück organizaron y financiaron su fuga. La escondieron, le proporcionaron documentos falsos y la ayudaron a desaparecer completamente. Durante años, Johanna Langefeld vivió bajo identidad falsa en una granja remota de Baviera.
Trabajaba como doméstica para una familia campesina que nunca supo quién era realmente. Era una empleada ejemplar, trabajadora incansable, honesta en todos sus tratos, discreta sobre su pasado. Sus empleadores la describieron posteriormente como una mujer de carácter impecable. Nunca faltaba al trabajo. Nunca mentía sobre asuntos cotidianos. Cuidaba a los animales con ternura genuina. Ayudaba a los niños de la familia con sus tareas escolares. En 1959, la policía alemana finalmente la localizó tras años de investigación. Pero el clima político había cambiado completamente. La opinión pública alemana estaba agotada de juicios relacionados con el nazismo. El gobierno quería concentrarse en la reconstrucción y la integración europea, no en reabrir heridas del pasado. El caso fue discretamente archivado sin juicio formal. Las autoridades consideraron que ya había pagado suficiente con 13 años de vida clandestina. Además, el testimonio de las exprisioneras a su favor creaba complicaciones legales que nadie quería enfrentar públicamente. Langefeld pasó sus últimos 15 años en una casa modesta en Baviera, viviendo bajo su verdadero nombre, pero manteniendo un perfil extremadamente bajo. Recibía visitas ocasionales de exprisioneras que aún la consideraban con gratitud. Para ellas, había sido un faro de humanidad en un océano de crueldad absoluta. Murió pacíficamente en 1974, a los 73 años, nunca habiendo sido formalmente condenada por ningún crimen. Su funeral fue pequeño pero notable. Varias sobrevivientes de Ravensbrück viajaron especialmente para despedirla. Su historia plantea preguntas inquietantes que no tienen respuestas fáciles. ¿Es posible ser menos culpable dentro de un sistema genocida? ¿Los pequeños actos de bondad compensan la participación en el horror mayor? ¿La misericordia individual puede coexistir con la complicidad institucional? No hay respuestas simples a estas preguntas. Pero la historia de Langefeld muestra que incluso dentro del sistema más diabólico de la historia humana, algunas personas intentaron mantener fragmentos de su humanidad, y que esos fragmentos, por pequeños que fueran, importaron profundamente para quienes los recibieron. ¿Pueden coexistir la culpabilidad y la compasión en la misma persona? Comparte tu perspectiva sobre este dilema moral complejo. Si estuvieras caminando por las calles de Queens, Nueva York, en los años 1960, podrías haberte cruzado con Hermine Ryan haciendo compras en el supermercado local. Era un ama de casa ejemplar, casada con un electricista estadounidense trabajador, activa en la comunidad del vecindario. Participaba en eventos de la iglesia, ayudaba a organizar bazares de caridad. Lo que no sabrías es que Hermine Ryan era en realidad Hermine Braunsteiner, conocida en el campo de exterminio de Majdanek como la yegua, por sus patadas brutales con botas de caña alta que literalmente pisoteaba a prisioneras hasta matarlas. Nacida en Austria en 1919, Braunsteiner ingresó al sistema concentracionario en 1939, a los 20 años. Fue entrenada en Ravensbrück y después enviada a Majdanek, en la Polonia ocupada, donde desarrolló una técnica de tortura que la hizo particularmente infame entre las prisioneras. Los sobrevivientes la describieron bailando literalmente sobre los cuerpos de las víctimas, pisoteándolas hasta la muerte con sus botas de cuero. No era solo crueldad, era sadismo coreografiado, como si hubiera convertido el asesinato en una forma perversa de arte. Capturada en 1945, fue juzgada por tribunales austriacos y condenada a solo 3 años de prisión. Austria, que se presentaba como primera víctima del nazismo, fue notoriamente indulgente con criminales de guerra que eran ciudadanos austriacos. 3 años por participar en el asesinato masivo era prácticamente una palmada en la muñeca. Liberada en 1948, Braunsteiner hizo algo que cientos de ex-nazis hicieron en esa época. Emigró a Estados Unidos. La América de posguerra estaba abierta a refugiados europeos, especialmente aquellos que alegaban ser víctimas del comunismo. Las verificaciones de antecedentes eran superficiales. Miles de ex-nazis lograron infiltrarse en el país con identidades falsas
o historias cuidadosamente editadas. Braunsteiner llegó a Nueva York en 1950 y rápidamente se integró a la próspera comunidad de inmigrantes alemanes y austriacos en Queens. Conoció a Russell Ryan, un electricista estadounidense de familia irlandesa, y se casó con él en 1953. Para Russell, su esposa era simplemente una refugiada europea que había sufrido durante la guerra. Durante los siguientes 20 años, fue la perfecta ama de casa estadounidense. Aprendió inglés con fluidez, cocinaba para eventos comunitarios de la iglesia local, ayudaba a vecinos ancianos con sus compras, participaba activamente en bazares de caridad. Sus pasteles alemanes eran famosos en todo el vecindario. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que la mujer gentil que hacía los mejores strudel de Apple de Queens había matado personalmente a cientos de personas en Europa. Era una vecina modelo, el tipo de persona que todos querríamos viviendo al lado. Hasta 1964, cuando Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis, descubrió su paradero real. Wiesenthal había pasado años investigando meticulosamente crímenes en Majdanek, cuando encontró el nombre de Hermine Braunsteiner en una lista de guardias. Investigación adicional reveló que estaba viviendo tranquilamente en Queens bajo el nombre de Hermine Ryan. El caso se convirtió inmediatamente en un escándalo internacional. Los periodistas rodearon la casa suburbana de Ryan. Los vecinos quedaron absolutamente conmocionados. Su esposo Russell inicialmente se negó rotundamente a creer las acusaciones. Para él, era imposible que su esposa cariñosa fuera capaz de tales horrores. Comenzó entonces una batalla legal que duró 9 años devastadores. Braunsteiner Ryan negó vehementemente todas las acusaciones más graves. Alegaba ser víctima de confusión de identidad. Contrató abogados caros y luchó ferozmente contra cualquier proceso de extradición. Pero las evidencias eran completamente abrumadoras. Docenas de sobrevivientes de Majdanek la identificaron positivamente en fotografías de los años 40. Los documentos nazis confirmaban inequívocamente su servicio en el campo. Los testimonios describían sus crímenes específicos con detalles que coincidían perfectamente. En 1973, Hermine Braunsteiner se convirtió en la primera persona extraditada oficialmente de Estados Unidos por crímenes de guerra nazis. Fue enviada a Alemania Occidental para enfrentar juicio en los tribunales alemanes. El caso estableció un precedente legal crucial para futuros procesamientos. El juicio en Düsseldorf duró de 1975 a 1981, 6 años completos de audiencias que revelaron el horror de Majdanek en detalles absolutamente devastadores. Cientos de testigos viajaron desde todo el mundo para declarar. Sobrevivientes ancianos, muchos hablando públicamente por primera vez en décadas, describieron las patadas, pisoteos y asesinatos directos. La defensa de Braunsteiner era completamente predecible. Solo estaba siguiendo órdenes superiores. Era joven e impresionable. No tenía opciones reales. Todos hacían exactamente lo mismo, como si hubiera una diferencia moral significativa entre obedecer órdenes de golpear y inventar técnicas creativas de tortura. El tribunal rechazó categóricamente estas justificaciones. En 1981, a los 62 años, Hermine Braunsteiner fue condenada a prisión perpetua por su participación directa en el asesinato masivo en Majdanek. Sirvió 15 años en prisión alemana antes de ser liberada en libertad condicional en 1996, a los 77 años, debido a su edad avanzada y salud deteriorada. Pasó sus últimos años en una casa de retiro, bajo nombre falso, evitando cuidadosamente cualquier contacto con la prensa. Murió en 1999, a los 80 años. Su obituario en los periódicos locales alemanes fue breve y no mencionó sus crímenes. Su caso estableció precedentes legales fundamentales que siguen vigentes hoy. Los crímenes contra la humanidad no prescriben sin importar cuánto tiempo haya pasado o dónde esté escondido el criminal. El lugar y el tiempo no proporcionan inmunidad moral, pero también reveló algo más inquietante: nuestra capacidad colectiva de vivir junto al mal sin reconocerlo.
Durante 20 años, los vecinos de Hermine Ryan interactuaron diariamente con una asesina masiva sin sospecharlo jamás. ¿Qué dice esto sobre nuestra capacidad de reconocer el mal cuando no viene con cuernos y cola? Reflexiona sobre esta realidad perturbadora. La historia de Louise Dance ilustra perfectamente cómo algunas exguardias lograron no solo escapar de la justicia, sino prosperar en sus nuevas vidas durante décadas, hasta que el pasado finalmente las alcanzó en la vejez. Su caso también revela las complicaciones políticas de la Guerra Fría en la búsqueda de justicia. Nacida en 1917 en una familia de clase trabajadora alemana, Dance sirvió primero como guardia en Płaszów, el campo comandado por el infame Amon Gott, el mismo oficial SS retratado en la película La lista de Schindler. Después fue transferida a Ravensbrück como guardia jefe, una posición de considerable autoridad y responsabilidad. En ambos campos, era conocida por su eficiencia administrativa, un eufemismo burocrático para describir su habilidad para organizar selecciones que enviaban a miles de personas directamente a la muerte. No era particularmente sádica como Irma Grese, ni inventiva en sus métodos como otras guardias. Era simplemente brutalmente eficiente en el procesamiento de víctimas. Capturada por fuerzas soviéticas en 1945, fue juzgada por tribunales militares soviéticos y condenada a 25 años en un campo de trabajo siberiano. Los soviéticos no tenían paciencia para justificaciones o atenuantes. Para ellos, la participación en el sistema concentracionario era suficiente para una condena severa. Pero en 1956, durante el deshielo post-Stalin, algo inesperado ocurrió. Dance fue liberada anticipadamente como parte de un complejo acuerdo diplomático entre la Unión Soviética y Alemania Oriental. El régimen comunista alemán la recibió oficialmente como una camarada rehabilitada. La narrativa oficial era que Dance había sido víctima del militarismo fascista alemán, engañada por la propaganda nazi, y que ahora estaba genuinamente reeducada a través del trabajo socialista en Siberia. Esta versión conveniente de los hechos le permitió integrarse completamente en la sociedad de Alemania Oriental. Dance consiguió empleo como contadora en una fábrica estatal en Leipzig. Se casó con un veterano de guerra comunista que había luchado contra los fascistas. Tuvo hijos que crecieron como ciudadanos ejemplares del Estado socialista. Vivió una vida perfectamente normal y respetable durante más de 40 años. Era una ciudadana modelo del régimen comunista. Participaba activamente en eventos del partido. Sus hijos eran miembros destacados de la juventud comunista. Sus nietos la adoraban como una abuela cariñosa que hacía los mejores pasteles de domingo de toda Leipzig. Para su familia y comunidad, abuelita Louise tenía una historia personal clara y respetable. Había trabajado en una fábrica durante la guerra. Después fue injustamente encarcelada por los capitalistas occidentales, pero había sido liberada y rehabilitada por el gobierno socialista fraternal. Era una narrativa que encajaba perfectamente con la propaganda oficial. Nadie en la familia conocía la verdad sobre su pasado real. Para ellos era simplemente una superviviente de las injusticias del capitalismo que había encontrado redención en el socialismo. Sus nietos crecieron escuchando historias sobre la bondad del gobierno comunista que había salvado a su querida abuela. Todo cambió dramáticamente en 1989, cuando cayó el muro de Berlín. Los archivos secretos de Alemania Oriental fueron gradualmente abiertos al público. Los investigadores alemanes occidentales, trabajando con documentos anteriormente clasificados, descubrieron la verdadera identidad de cientos de exnazis que habían reconstruido sus vidas bajo el régimen comunista. El caso de Louise Dance fue particularmente impactante porque demostraba que ambos lados de la Guerra Fría habían protegido a criminales de guerra cuando les convenía políticamente. No era solo Alemania Occidental la que había integrado exnazis en sus estructuras. Alemania Oriental había hecho exactamente lo mismo, simplemente con una narrativa diferente. En 1996, a los 79 años, Dance fue finalmente localizada por investigadores,
viviendo tranquilamente en una casa de retiro en Leipzig. Para entonces estaba senil, confinada a una silla de ruedas, y apenas reconocía a sus propios hijos. Su estado mental hacía imposible cualquier proceso judicial. Un juicio formal era completamente inviable. Dance no podía entender las acusaciones en su contra, no podía participar en su propia defensa y no podía comprender el significado de sus acciones pasadas. Murió 2 años después, en 1998, a los 81 años, sin haber enfrentado jamás justicia por sus crímenes en Alemania Occidental. Su familia quedó completamente devastada por las revelaciones. Los hijos descubrieron que la madre que habían amado y respetado durante décadas había sido una criminal de guerra. Los nietos no podían reconciliar la imagen de la abuela cariñosa con la realidad de su participación directa en el Holocausto. Uno de sus nietos describió años después: era como si 2 personas completamente diferentes hubieran vivido en el mismo cuerpo. La abuela que conocíamos era genuinamente amorosa, pero la mujer joven que trabajó en esos campos era un monstruo. ¿Cómo pueden coexistir esas 2 realidades? El caso Dance ilustra una de las cuestiones más perturbadoras sobre la justicia tardía. ¿Qué hacer cuando la justicia llega demasiado tarde para ser efectiva? ¿Tiene sentido procesar a alguien que ya no puede comprender sus crímenes? ¿Cuál es el propósito de la justicia cuando el castigo ya no puede cumplir función educativa o disuasiva? También revela la hipocresía fundamental de ambos bandos durante la Guerra Fría. Mientras públicamente condenaban los crímenes nazis, secretamente integraban a ex-nazis en sus propias estructuras cuando estos podían ser útiles políticamente. El legado más duradero del caso Dance podría ser la lección sobre las consecuencias intergeneracionales del silencio histórico. Cuando las sociedades eligen no enfrentar sus pasados criminales, no eliminan el trauma, simplemente lo transfieren a las generaciones futuras. ¿Cuál es el límite temporal de la responsabilidad moral? Comparte tu perspectiva sobre este dilema complejo. ¿Cómo lidia hoy la sociedad mundial con la memoria de estas mujeres? La respuesta no es simple ni consistente. Durante décadas fueron deliberadamente olvidadas, sistemáticamente minimizadas o transformadas en caricaturas sexualizadas por los medios populares sensacionalistas. Las películas de explotación de los años 1970 crearon el estereotipo profundamente problemático de la SS Woman, una figura hipersexualizada que mezclaba sadismo nazi con erotismo perverso. Estas representaciones distorsionadas servían más para titilación comercial que para educación histórica genuina, trivializando crímenes reales. En los museos del Holocausto alrededor del mundo, la situación es más seria, pero aún problemática. Las exguardias aparecen discretamente, fotografías en las paredes, nombres en placas conmemorativas, menciones breves en testimonios de sobrevivientes, pero rara vez son el foco principal de las exposiciones permanentes. ¿Por qué esta relativa invisibilidad? Primero, porque la documentación sobre mujeres perpetradoras es más escasa que sobre los hombres. Segundo, porque el imaginario público aún asocia el mal nazi principalmente con figuras masculinas autoritarias. Tercero, porque es psicológicamente más cómodo hablar sobre víctimas que sobre perpetradoras. Esta tendencia está cambiando gradualmente. Nuevos estudios académicos rigurosos investigan sistemáticamente el papel de las mujeres en el Holocausto, no solo como víctimas, sino como perpetradoras activas y cómplices conscientes del genocidio. La historiadora Wendy Lower publicó en 2013 el libro fundamental Hitler's Furies, que documenta meticulosamente cómo 500.000 de mujeres alemanas participaron activamente en el genocidio, no solo como guardias de campos, sino como enfermeras que asesinaban pacientes, secretarias que organizaban deportaciones masivas, esposas de oficiales que participaban directamente en masacres. Estos estudios académicos demuestran que la participación femenina en el Holocausto fue mucho mayor y más sistemática de lo que se había reconocido anteriormente. Rompen el mito
de que las mujeres fueron principalmente víctimas pasivas del nazismo. La cuestión del arrepentimiento permanece absolutamente central en cualquier evaluación moral. De las cientos de exguardias que sobrevivieron hasta los años 1980-90, ¿cuántas demostraron remordimiento genuino por sus acciones? La respuesta honesta es muy pocas. La gran mayoría mantuvo silencio absoluto sobre su pasado o negó rotundamente cualquier responsabilidad personal hasta el día de su muerte. Esto contrasta dramáticamente con algunos perpetradores masculinos que ocasionalmente expresaron arrepentimiento público tardío. Las mujeres, por alguna razón sociológica compleja, parecían más resistentes a admitir culpa o buscar algún tipo de redención. Tal vez porque ellas mismas habían sido criadas en una sociedad que las veía como incapaces de gran maldad. Esta expectativa social puede haber hecho psicológicamente más fácil para ellas negar su responsabilidad y mantener la ficción de que habían sido víctimas de las circunstancias. Los juicios tardíos de los años 2000 y 2010, aunque enfocándose principalmente en perpetradores masculinos, enviaron un mensaje inequívoco. No hay fecha de caducidad para los crímenes contra la humanidad. El tiempo no otorga inmunidad moral. El proceso contra Oskar Gröning, el contador de Auschwitz en 2015, fue seguido mundialmente. Gröning tenía 94 años cuando fue condenado. Muchos cuestionaron si procesar a un nonagenario aún tenía sentido práctico o moral. Eva Kor, que sobrevivió a los experimentos médicos de Josef Mengele en Auschwitz, dijo en una entrevista poderosa: «No importa si tienen 90 años o 100. Lo que importa es que la sociedad diga claramente: esto estuvo mal, siempre estuvo mal, siempre estará mal». Otros sobrevivientes no están de acuerdo. Sienten que los juicios tardíos son más teatro que justicia real. Las verdaderas víctimas ya están muertas. Los perpetradores son demasiado ancianos para comprender realmente la magnitud de sus castigos. En las escuelas alemanas contemporáneas, la historia de las exguardias se enseña como parte obligatoria de la educación integral sobre el Holocausto. El mensaje pedagógico es inequívoco: el mal no tiene género definido. La responsabilidad individual existe, incluso dentro de sistemas opresivos sistemáticos. Pero esta educación enfrenta resistencia significativa. Muchos estudiantes alemanes se sienten sobrecargados emocionalmente por la culpa histórica. Otros cuestionan legítimamente por qué deben sentirse responsables por crímenes cometidos décadas antes de su nacimiento. Es un debate complejo que refleja tensiones más amplias en la sociedad alemana sobre cómo lidiar constructivamente con el pasado nazi sin paralizarse en la culpa perpetua. Museos especializados como el Memorial de Ravensbrück dedican secciones específicas sustanciales a las guardias femeninas. No para glorificarlas o demonizarlas simplísticamente, sino para entender científicamente cómo personas aparentemente comunes se convirtieron en parte integral de la máquina de exterminio. El enfoque es meticulosamente científico y educativo. Los visitantes aprenden sobre las condiciones sociales, económicas y psicológicas que facilitaron la transformación de jóvenes alemanas ordinarias en asesinas, sobre la psicología de la obediencia ciega, sobre los peligros sistemáticos de la deshumanización progresiva. Es una pedagogía de la memoria que ha evolucionado considerablemente desde los primeros memoriales rudimentarios de la posguerra. Ya no basta simplemente decir «nunca olvidar» como mantra. Es necesario entender meticulosamente cómo y por qué personas normales se convirtieron en cómplices activos del horror. ¿Y las familias contemporáneas de estas mujeres? ¿Cómo lidian con el descubrimiento tardío de que sus madres o abuelas fueron criminales de guerra? Se han creado grupos de apoyo especializados para hijos y nietos de perpetradores nazis. Comparten el dolor profundo de descubrir verdades devastadoras sobre personas que amaban incondicionalmente. Algunos se han convertido en activistas comprometidos de la memoria, dedicando sus vidas a educar a otros sobre los peligros del extremismo. Otros han elegido el silencio protector, cambiando de nombres y tratando desesperadamente de olvidar.
No hay una respuesta moralmente correcta única. Cada familia lidia con este legado traumático a su propia manera, buscando equilibrio entre responsabilidad histórica y bienestar emocional personal. ¿Cómo debemos equilibrar memoria histórica con sanación emocional? Comparte tu reflexión sobre este desafío. Regresemos a esa ventana entreabierta en Frankfurt, 1953. La cortina de encaje. Los vecinos murmurando sobre la mujer misteriosa del apartamento 3. Ahora sabemos quién era realmente. Sabemos exactamente lo que hizo durante la guerra. Sabemos cómo logró reconstruir una vida aparentemente normal sobre cimientos de horror y silencio. Su historia no es única ni excepcional. Cientos de mujeres como ella regresaron a casa después de 1945 y reconstruyeron meticulosamente sus identidades sobre fundaciones de negación sistemática y olvido conveniente. Algunas fueron eventualmente descubiertas y castigadas tardíamente. Otras nunca fueron encontradas, muriendo libres en sus camas décadas después. Muchas crearon familias genuinamente amorosas, sin jamás contarles a sus hijos la verdad sobre la sangre en sus manos. Pero la pregunta central permanece inquietantemente sin respuesta. ¿Qué significa realmente vivir después cuando se ha participado en lo absolutamente indescriptible? Para estas mujeres, parece haber significado principalmente negación sistemática. Negación de que hicieron algo moralmente incorrecto. Negación de que tuvieron opciones reales. Negación de que sus acciones individuales importaran en el contexto histórico más amplio. Esta negación no era solo una estrategia de supervivencia legal pragmática. Era una estrategia de supervivencia psicológica absolutamente esencial. Admitir la verdad completa sobre sí mismas habría hecho emocionalmente imposible continuar funcionando como seres humanos. Es psicológicamente más tolerable creer que eras solo una joven siguiendo órdenes que enfrentar el hecho de que elegiste repetida y conscientemente causar sufrimiento extremo a personas completamente inocentes. Para las víctimas y sobrevivientes del Holocausto, vivir después significó algo completamente diferente y mucho más doloroso. Significó convivir para siempre con el conocimiento devastador de que sus torturadoras estaban libres, criando hijos, siendo abuelas cariñosas, viviendo vidas plenas y satisfactorias. Muchos sobrevivientes reportaron pesadillas recurrentes durante décadas, imaginando a sus antiguas guardias en casas cómodas, cocinando para sus familias, mientras ellos cargaban cicatrices físicas y psicológicas que jamás sanarían completamente. Esta injusticia fundamental, que el bien y el mal no siempre reciben lo que merecen, es una de las lecciones más difíciles y perturbadoras de toda la historia de posguerra. Para la sociedad alemana en general, vivir después significó una lucha generacional con culpa colectiva, responsabilidad histórica y memoria traumática. ¿Cómo reconstruye una nación entera su identidad moral después de cometer el mayor crimen de la historia humana? La respuesta alemana fue compleja, contradictoria y aún está evolucionando. Períodos de negación colectiva seguidos por períodos de confrontación dolorosa. Intentos de olvidar sistemáticamente intercalados con obligaciones de recordar permanentemente. Hoy, casi 80 años después, esta lucha continúa activamente. Nuevos extremistas niegan sistemáticamente el Holocausto. Políticos de derecha minimizan rutinariamente los crímenes nazis. Jóvenes alemanes cuestionan legítimamente por qué deben cargar responsabilidad histórica por crímenes que no cometieron. Es precisamente por eso que las historias de estas exguardias permanecen absolutamente cruciales y relevantes. Nos recuerdan que el mal rara vez viene con cuernos y cola visibles. Generalmente tiene cara completamente humana, sonríe educadamente a los vecinos y hace pasteles de domingo para los nietos adorados. Nos muestran que la responsabilidad individual no desaparece mágicamente, incluso en los sistemas más autoritarios y opresivos. Que solo estaba siguiendo órdenes no es una excusa moralmente válida para participar en atrocidades sistemáticas, y nos alertan que las sociedades aparentemente civilizadas pueden desmoronarse aterradoramente rápido
cuando las personas comunes dejan de importarles el sufrimiento de otros seres humanos. En casas alemanas contemporáneas hay fotografías enmarcadas en las paredes de abuelas sonrientes con nietos en brazos. Algunas de esas abuelas participaron directamente en el mayor crimen de la historia de la humanidad. Esa es la realidad embrujada e incómoda de la memoria humana. Y es precisamente por eso que estas historias necesitan continuar siendo contadas meticulosamente. No para satisfacer una curiosidad mórbida sobre el pasado, sino para recordarnos nuestra propia capacidad individual de elegir entre el bien y el mal, para alertarnos sobre los peligros sistemáticos de la indiferencia moral, para enseñarnos que la responsabilidad individual nunca desaparece, sin importar qué tan poderosos sean los sistemas que nos rodean. Si esta investigación te hizo reflexionar sobre la importancia crucial de preservar la memoria histórica y resistir al extremismo en todas sus formas contemporáneas, considera suscribirte al canal y compartir este contenido. Historias como estas necesitan continuar siendo contadas para que sus horrores nunca sean repetidos. La memoria es nuestra única arma realmente efectiva contra el olvido, y el olvido es el mejor aliado del mal. Cuando olvidamos el pasado, no solo traicionamos a los muertos que ya no pueden hablar por sí mismos, traicionamos a los vivos que aún pueden salvarse. Hoy, cuando vemos ecos del mismo mal en genocidios contemporáneos, campos de concentración para minorías étnicas y la normalización del discurso de odio en redes sociales, las lecciones de las exguardias nazis cobran nueva urgencia. Nos dicen: vigilen la deshumanización de cualquier grupo humano. Resistan la propaganda que convierte a otros en menos que humanos. Cuestionen a las autoridades que ordenan crueldad sistemática. Exijan responsabilidades personales. No permitan que nadie se escude en solo cumplir órdenes. La historia de estas mujeres no termina en 1945. Continúa cada vez que alguien elige entre la indiferencia y la compasión, entre el silencio cómplice y la resistencia moral, entre recordar las lecciones del pasado y repetir los errores de la historia. La elección es nuestra, y es diaria. ¿Qué eliges tú? ¿La memoria o el olvido? ¿La vigilancia o la indiferencia? Comparte tu compromiso con mantener viva esta memoria crucial.